Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a compartir el tema comprensión lectora en un capítulo más. Y hoy vamos a ver dos subtemas: propiedades textuales y jerarquía textual. Dos subtemas del mayor comprensión lectora que van a ser importantes para poder adiestrarnos mejor en este proceso denominado comprensión lectora, o también denominado comprensión de lectura. Ya que el texto es un tejido, un entramado, ¿no? Un conjunto de hilos entrelazados, vamos a ver que la coherencia, como primera propiedad textual, se va a referir a que estos hilos, estas hebras, estas oraciones deben apuntar a un mismo sentido, deben apuntar hacia lo mismo. En el caso de un texto, propiamente dicho, con palabras, todas las oraciones deben apuntar al mismo tema, al mismo asunto. Las ideas no pueden irse por la tangente, no pueden disociarse del tema central. A eso llamamos coherencia. Consiste en referirse entonces a un mismo tema, a un mismo tema. ¿Quiénes? Todas las oraciones, todos los párrafos. El texto, por ende, se encuentra internamente organizado. La otra propiedad textual se denomina cohesión. ¿Cuándo hablamos de cohesión? Consiste en la relación, pero ahora ya no tiene que ver tanto con la parte semántica, de significado. Ahora tiene que ver con la parte de forma, la parte formal, la parte gramatical. Consiste en la relación gramatical entre los enunciados que forman el texto. Estos hilos, estos enunciados que se entrelazan, van a tener que auxiliarse de algunos nexos. ¿Quiénes son esos nexos? Los mecanismos de cohesión sirven para anexar, pueden reflejarse en los conectores y en los pronombres. Cuando, supongamos, un segundo párrafo empieza con el conector sin embargo, ¿qué podemos afirmar? Que este párrafo que empieza con sin embargo se va a oponer al párrafo de arriba. ¿Cómo yo sé que se opone? Justamente este elemento de cohesión, sin embargo, me va a revelar dicha oposición. Los pronombres, los conectores, algunos adverbios, en general los marcadores del discurso van a permitir hilar, van a permitir cohesionar los elementos de un texto. ¿Y para qué hemos visto las propiedades textuales? Es que si vamos a leer un texto, van a postular y van a tratar de entender un texto, van a tratar de comprenderlo, deben ustedes saber cuáles son las cualidades de un texto. Yo no puedo enfrentarme a un texto si no conozco cuál es su estructura, cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades. Mientras mejor conozca el texto en estructura, mejor voy a poder enfrentarlo. Pasamos ahora a hablar sobre la jerarquía textual. Todo texto, dijimos hace unos segundos, todo texto está estructurado, está organizado. Y como la organización supone ideas importantes e ideas secundarias, por eso hablamos de jerarquía textual. Cuando hablamos de la idea principal, ¿qué es la idea principal? En examen de admisión es clásico, es recurrente que venga la pregunta, ¿no? Que te formulen la pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? Pero también te pueden decir así. También te pueden formular la pregunta, ¿cuál es la tesis del texto? O te pueden preguntar, ¿cuál es el planteamiento
planteamiento central del texto o del autor. Preguntarte por el texto o el autor en este mundo de comprensión lectora, para lo que postulan, es lo mismo. Según el texto, según el autor, asúmelo como frases equivalentes. Bien, ¿a qué llamamos entonces idea principal? Es la idea de mayor jerarquía. Claro, la más importante. La idea de mayor jerarquía conceptual que se desarrolla en el texto. Es el núcleo, del discurso en torno al cual giran las demás ideas. Se formula bajo la forma de una oración. Se formula bajo la forma de una oración. Y se manifiesta a través del... En examen de admisión también es bastante recurrente preguntarte cuál es el tema del texto leído, y en otras ocasiones te dicen, te formulan, identifique el mejor título para el texto. Entonces, preguntarte por el tema, preguntarte por el título, son maneras de saber si el estudiante, si el lector ha sido capaz de identificar esto, la idea principal. Profesor, ¿eso quiere decir que el tema, eso quiere decir que el título son manifestaciones de la idea principal? Correcto, así es. Y se manifiesta a través del tema y el título. Ya está. No olvidemos que hace un rato se dijo, se formula bajo la forma de una oración. Como oración que es, ya sabes, puede afirmar o puede negar. Cosa que no van a poder hacer ni el tema ni el título. Veamos qué es el tema. El tema es el asunto, o problema, explicado por el autor. Asunto, problema, cuestión, problemática, si quieres llamarle así, que el autor explica, fundamenta, desarrolla. Se manifiesta en una frase, bastante general. Para hallar este tema, tenemos que nos preguntamos lo siguiente: ¿de qué o quién se habla? Profesor, pero se puede hablar de muchas cosas. Sí, es cierto. Por eso decimos, ¿de qué o quién se habla principalmente? Ahora sí. Porque los elementos, los personajes, los conceptos que el autor explica pueden ser varios, pero uno pesa más, uno es más grave que otro y tenemos que identificarlo. Decimos que es una frase general y esa frase general puede tener 2, 3, hasta 4 palabras, cosa que si lo contrastamos con el título va a ser muy diferente. Hablemos del título, la segunda manifestación de la idea principal. El título. ¿Qué es el título? El título es la frase con que se da a conocer el tema. Frase con que se da a conocer el tema. Informa, es cierto, enriquece, amplía, pero no explica. Profesor, ¿y por qué no explica? Porque tampoco es oración. Acá quien es oración es la idea principal.
La idea principal sí es una oración. El tema es una frase. El título también es una frase. Profe, pero si título es frase y tema es frase, ¿por qué me dice que él te informa y este no informaría? Los dos te informan, pero el tema te informa menos. Es una frase más corta, más breve. El título es una frase más amplia. Informa, nutre al tema, pero no llega al nivel de explicación. Nos debemos preguntar, a ver, ¿qué nos preguntamos para leer el título? Nos debemos preguntar, ¿qué se dice? ¿Qué se dice principalmente sobre el tema? ¿Qué se dice principalmente sobre el tema? Si el tema fuese el coronavirus, supongamos, el coronavirus, el título, para poder hallarlo, tendrías que preguntarte, ¿qué se dice principalmente sobre el coronavirus? Y podríamos improvisar un título. Podríamos decirte las consecuencias económicas del coronavirus. O sea, llegamos al coronavirus ya no a un plano netamente biológico o fisiológico. Lo llevamos ahora al mundo social. En esta ocasión, la cuestión económica. ¿Y las ideas secundarias, profesor? Bueno, son las ideas que sostienen y fortalecen a la idea principal. De no ser por estas ideas secundarias, la idea principal no tendría crédito. Estas ideas la sostienen, la fortalecen, la hacen más creíble. ¿Pueden funcionar para qué? Bueno, las ideas secundarias funcionarían para comparar, puede ser para comparar, pueden servir de ejemplo, claro, pueden servir de ejemplo, ejemplificar, pueden servir para ampliar también, profesor, correcto, pueden servir para ampliar, etcétera. ¿Sí? Esas son las funciones que pueden tener las diversas ideas secundarias. Mientras más ideas secundarias, llámese también argumentos, la idea principal tendrá mayor sustento. Ya, pero esta parte ha sido netamente teórica. Lo que ustedes quieren seguramente es leer un texto breve. Y vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Me acompañan? Texto de aplicación. Atentos porque vamos a aplicar también lo que es el subrayado. Dice, la publicidad se hace siempre en interés de los anunciadores y nunca en interés de los consumidores. Gracias a la publicidad, gran cantidad de productos inútiles o perjudiciales se han convertido en una necesidad para los hombres civilizados. Texto que pertenece a un estudioso, Alexis Carrel, francés, investigador, biólogo, premio Nobel. Esa fue la primera lectura. En esta segunda lectura vamos a resaltar. La publicidad se hace siempre en interés de los anunciadores. La publicidad. ¿A quién le conviene esta publicidad? A los anunciadores. Nunca se hace en interés de los que compramos, los que consumimos. No, en ellos no se piensa. Gracias a la publicidad, gran cantidad de, mira los productos que se publicitan, productos inútiles o perjudiciales. Se han convertido, gracias a la publicidad, en una necesidad para los hombres civilizados. Ese calificativo de civilizados no va a servir para realzar, ¿no?, la humanidad de estos hombres. Más bien los está criticando. El texto tiene tono crítico.
Definitivamente nuestro tema, nuestro título, nuestra idea principal debe tener el concepto más importante leído. Siempre. Todo texto que tú leas debe tener siempre presente los conceptos más importantes. Y en este texto, publicidad. Si el tema es la publicidad, acá nos piden cuál es el título. Recuerda, ¿qué pregunta te formulas para ir al título? ¿Recuerdas? Claro, ¿qué se dice principalmente sobre quién? Sobre la publicidad. ¿Y qué hace el autor? ¿Cuál es el propósito del autor Alexis Carrel cuando nos habla de publicidad? ¿No quiere criticarla? Sí, critica la publicidad. ¿Qué le critica? Critica la publicidad que en vez de favorecer a los consumidores, más bien los perjudica, ofreciéndole productos que son inútiles o perjudiciales. Apuntamos como título entonces, el título es Crítica a la publicidad. Crítica a la publicidad. Segundo, dice, los productos más requeridos, lo que la gente más necesita, entre comillas, bueno, de acuerdo al texto dice, gran cantidad de productos inútiles o perjudiciales se han convertido en una necesidad. O sea que los productos más requeridos, irónicamente, son los que menos, claro, son los que menos necesitamos. Los productos más requeridos son los menos necesitados. Y finalmente, dos factores que hacen factible, hacen posible, hacen viable la compra de productos publicitados. Creo que el primer factor acá es la publicidad, el poder de convencimiento de la publicidad. Son el poder de la publicidad y si la publicidad logra crear en nosotros esa necesidad, se entiende que también nosotros, dice el autor, los hombres civilizados, tenemos un problema. ¿Cuál sería ese problema? Claro, acá, en la cabeza. ¿Cuál sería entonces la crítica de fondo a los hombres civilizados? Que tenemos una debilidad psicológica. Pues. El poder de la publicidad y la debilidad psicológica de los consumidores. Tantas ofertas que ofrecen por la TV, por la radio, cuando vas a un hipermercado, cosas que no necesitas, uso la tarjeta, compras y compras, cosas que no necesitas. Bien, esto fue jerarquía textual y propiedades textuales. Gracias.